Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva lección sobre el aprendizaje del idioma quichua. Para los que ingresan por primera vez a ver este video, este canal se llama Ñuka Quichua, donde ustedes podrán aprender el idioma a practicar de una forma muy rápida y muy sencilla. En esta ocasión les traigo para ustedes sobre las cosas de la casa, Wasipi y Makunamanta. Vamos a ver a continuación entonces sobre todas las cosas que hay en una casa, pero antes que nada vamos a empezar observando las partes de una casa. Tenemos aquí lo que es el techo, pared, por acá tenemos una ventana y acá tenemos la puerta. Vamos a ir viendo en quichua cada una de ellas cómo es que se dice, ¿de acuerdo? Así es que empecemos. Sañu, ¿ya? Sañu se dice al techo. Terraza, techo, tejado, tumbado también puede ser. En quichua es sañu. Vamos a ver a continuación otro. Tuku es ventana. ¿Listo? Tuku, ventana. Aquí tenemos pirka, pared. Pared en quichua es pirka. Y por último tenemos pungu, que es puerta. Y también he añadido aquí el agua y la luz. Vamos a ver también cómo se dice en quichua. Agua en quichua ha sido yaku, mientras que luz en quichua es micha. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí todas las partes de la casa, las principales tenemos en quichua. Vamos a repetir una vez más. Sañu, tuku, pungu, pirka, yaku, micha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ya a continuación, una vez que nosotros ya hemos conocido las partes de una casa, vamos ahora sí ingresar a nuestra casa. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo ahora sí los cuartos o los espacios en la que una casa se divide normalmente. Ustedes saben que una casa normalmente se divide en una cocina, en un dormitorio, en una sala, en un comedor y como no también en un baño, ¿no es cierto? Pero también todo ello tiene su traducción a quichua. Listo, así es que vamos a ver cómo se dice cada uno de esos espacios en quichua. Vamos a empezar por cocina. Cocina en quichua es yanuna uku. ¿Sí? Vamos a ver ahora dormitorio. En quichua es puñuna uku. Vamos acá a samana uku, sala. Vamos abajo ya en el siguiente gráfico, Ishpana uku, que viene a ser baño, ¿sí? Ishpana uku, baño. Y por último tenemos Mikuna uku, que viene a ser comedor. Entonces hemos visto 6 espacios principalmente en la cual una casa se puede dividir o se divide normalmente. Vamos a repetir una vez más. Yanuna uku, puñuna uku, samana uku, Ishpana uku y Mikuna uku. ¿De acuerdo? Ya hemos visto, empezamos viendo las partes de una casa, ahora ya entramos a esa casa, estamos ya adentro, hemos visto ya los espacios en quichua. Ahora vamos a ver en cambio qué cosas tiene cada uno de esos espacios. He puesto para mi parecer las principales. He unido comedor con cocina porque la mayoría la tenemos así. Y también acá tenemos puñuna uku, dormitorio. ¿De acuerdo? Así es que vamos a empezar por Mikuna y yanuna uku. Digamos que en este espacio tenemos las siguientes cosas o partes. Pataku, mesa, tiarina, silla, manga, olla, wisha, cucharón, wishilla, cuchara, yanuna tushpa, cocina, llanta, leña, pacuila, fósforo, nina, fuego, cuchuna, cuchillo. ¿Sí? Vamos a repetir una vez más para que vayan escuchando la pronunciación. Pataku, tiarina, manga, wisha, wishilla, yanuna tushpa, llanta, pacuila, nina y cuchuna. ¿Sí? Son las partes que nosotros podemos encontrar en Mikuna uku y yanuna uku. Vamos a ir ahora acá abajo a puñuna uku, dormitorio. ¿Sí?
Ahí tenemos nosotros Kawitu, Hatana, Sauna, Rikuchi Anta y Churanata Ajichik, Uchurakunata Ajichik. ¿Sí? Esos son los 5 en este caso cosas que yo he puesto principalmente en un dormitorio, Puñuna Uku. Si ustedes encuentran más palabras o si desean saber qué más hay en un dormitorio y desean saber en quichua, tranquilamente pueden escribir en comentarios para ir nosotros traduciendo a quichua y de esa forma ir aprendiendo más vocabularios. Vamos a ir a continuación a otro cuadro. Seguimos ahora con sala, Samana Uku. Listo. Tenemos entonces en la sala lo mismo, tiarina, sillón en este caso, shuyu, un cuadro que se pone en las paredes, también sisa churana, que viene a ser florero, y rikuchi anta, una televisión. ¿Sí? Son las cosas más sencillas que uno se encuentra en una sala, Samana Uku. ¿De acuerdo? Vamos a ir acá abajo ahora sí a Armana Uku. ¿Qué era? Sí, baño. Armana Uku era baño. Tenemos ahí lo que es Armana Pushtu, el lugar donde uno se baña o se ducha. ¿Sí? Rirpu, espejo. Chakirina, toalla. Y Maiyarina, lavabo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas partes o estas cosas es lo que conforma Armana Uku, baño. Algunos se preguntarán por qué termina en Uku. Solo Uku es adentro o cuarto en este caso, y si nosotros le unimos con Armana, Uku es baño, Samana Uku sala, en las anteriores también, como era Mikuna Uku comedor, Yanuna Uku cocina, ¿no es cierto? Así es que por esa razón. Ahora sí, ya casi vamos terminando. Una vez más vamos a ver en esta ocasión un espacio cultural que yo he añadido para que ustedes también vayan conociendo en este caso sobre la casa tradicional. La casa tradicional, ustedes deben saber que en la antigüedad las paredes eran hechas de una mezcla de lodo, paja y estiércol de caballo. Este tipo de casa era mucho más abrigado que las modernas. Ustedes saben que las casas modernas son, digámoslo así, como una caja de cartón, con ladrillo, bloque de 2, 3, 4 pisos. Entonces son frías. Las casas tradicionales eran mucho más acogedoras, más bonitas, digámoslo así. ¿Sí? Y si no me creen, pregunten a sus abuelitos, a las personas ya mayores, adultas, y ellos van a dar razón sobre esto. ¿Cómo era? Porque eso también es conocer las tradiciones, la cultura nuestra, de dónde venimos, cómo eran nuestras casas anteriormente. En la actualidad ya no se ve mucho casas de este tipo, una casa tradicional, porque todas son ya cambiadas por unas casas mucho más modernas de cemento, como dice ahí mismo. En la antigüedad hasta se aplicaban rituales de limpias de casa, hacían ceremonias. En la actualidad ya no se ve mucho, muy pocos practican ese ritual todavía. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes, espero que les haya gustado. Y vuelvo y repito, si hay vocabularios que deseen saber en quichua o a su vez ustedes piensen o digan que la palabra que vimos anteriormente tienen otra traducción a quichua, pueden tranquilamente hacerlo. Puede tener, dependiendo de la zona donde nosotros vivimos, puede tener diferente significado al quichua o diferente traducción. Entonces no es una camisa de fuerza, podríamos decirlo, para que una palabra en español tenga el significado literal. Así es que una vez más agradecerle por haber visto. Si es la primera vez que ves estos videos, sugerirle a que te suscribas al canal, porque próximamente se publicarán más videos para que ustedes sigan aprendiendo y de esa forma nosotros no perdamos la cultura, nuestra tradición, que es principalmente hablar el idioma, vivenciar el idioma nuestro, que es el quichua. Así es que nos vemos en el siguiente video.